Preocupantes declaraciones en Venezuela. La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, aseguró que la ley de amnistía llegó a su fin. Así lo dijo sin haber cobijado a la totalidad de los prisioneros políticos que mantiene la dictadura venezolana. La ley de amnistía fue aprobada el pasado mes de febrero en medio de una intensa presión de Estados Unidos y permitía la liberación de personas condenadas por delitos relacionados con hechos políticos durante los 27 años del chavismo. Sin embargo, la oposición democrática y las organizaciones de derechos humanos criticaron ampliamente la ley por quedarse corta en su aplicación y denunciaron al mismo tiempo que estaba siendo aplicada de forma selectiva. La encargada del régimen dijo también desde el Palacio de Miraflores que los casos pendientes podrán ser revisados a través de otros mecanismos. Y por eso esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar. Y en el informativo de NTN 24 hablamos con los protagonistas de la noticia. Vamos a conversar con una víctima de la discrecionalidad de la aplicación de la ley de amnistía. ¿Esto qué quiere decir? Que Carlos Julio Rojas, que ustedes lo ven en pantalla, un periodista venezolano que fue prisionero político, a él se le negó la amnistía y continúa luchando por su libertad plena. Carlos Julio es una de las víctimas de esta decisión que ustedes acaban de escuchar, que tomó la encargada de la tiranía venezolana, de Delcy Rodríguez. Carlos Julio, bienvenido. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Sí, gracias Jefferson, gracias Harriet por la oportunidad. Esto confirma lo que nosotros veníamos denunciando, que la ley de amnistía tenía primero vicios de origen porque no fue discutida con todos los sectores de la sociedad venezolana. Fue aprobada a discrecionalidad por un sector, pero ellos mismos, esa misma ley de amnistía la terminaron enterrando, porque en mi caso yo, luego de pasar casi 2 años en el helicoide, una cárcel muy dura, llena de castigo, tigritos, aislamientos, logré conquistar mi libertad con medidas cautelares, no en el marco de la amnistía, porque yo salí el 14 de enero, sino de la presión social de entes internacionales, lo que ocurrió el 3 de enero, que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué ocurrió? Yo solicité mi amnistía, acompañándome de mi equipo de abogados, la Coalición de Derechos Humanos, Eduardo Torres, incluso yo terminé preso con mi propio abogado, la solicitamos, la terminaron engavetando, ellos tenían una disposición de 15 días para responder. En mi caso tardaron casi 2 meses en darme respuesta, luego una intensa presión, declaraciones en el Palacio de Justicia, fuimos a reunirnos con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hasta que hace pocos días el juez José Antonio García me dio la cara y me dijo que se me había negado la amnistía. Yo le dije que cuál era la razón y él me dijo que por los delitos. Pero la realidad es que existe una selectividad perversa. Hemos visto como muchos casos, y damos gracias a Dios, acusados de terrorismo injustamente les dieron la amnistía. En mi caso, que soy acusado de terrorismo, magnicidio, cuando en un show montado por el régimen de Nicolás Maduro, por Tarek William Saab, con testimonio falso, pruebas forjadas, me terminaron negando la amnistía y siendo parte de la lista de la selectividad perversa. Entonces vemos lo que ocurrió el día de ayer, donde la propia creadora de la amnistía, de la ley, la termina pisoteando y la termina enterrando. Carlos Julio, ¿por qué cree usted que sale Delcy Rodríguez, encargada de la tiranía venezolana, a cumplir o a no cumplir, perdón, los plazos según contemplados de acuerdo a lo que dicta la misma Constitución chavista, de que las amnistías no tienen un tiempo fijo determinado? ¿Por qué cree que viene a hacer esto, a cambiar las normas a estas alturas, la señora Delcy Rodríguez? Yo creo que ella se está burlando del dolor de los familiares, de los presos políticos. Hay que recordar que aún quedan más de 500 presos políticos en las cárceles venezolanas en condiciones inhumanas. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de que cuál transición. Se habla de unos cambios a nivel económico, pero siguen violando el derecho a la democracia, el derecho a la libertad y nuestros derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
ocurre que tú decides derogar una ley cuando tú no tienes potestad para hacerlo, porque recuerda que la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional. Quien tiene el poder para derogar una ley es la propia Asamblea Nacional. Además, existe un vicio de origen que la propia ley decía que eran nuestros propios verdugos. El propio sistema de justicia que me acusó de terrorista cuando yo soy defensor de derechos humanos, preso de conciencia, declarado por Amnistía Internacional, es el que decide negarme la amnistía. Pero nosotros tenemos que aclarar algo importante. La lucha por la libertad de los presos políticos continúa. Por eso es que yo fui a meter mi apelación a lo que es la negativa de la amnistía, hacerle una exigencia a José Antonio García, al juez, que lo que aplica el día de hoy, más allá de comisiones, más allá de una comisión política por la paz, que es una comisión simplemente que no refleja pluralidad del pensamiento, o una comisión para la reforma judicial. Lo que toca es el sobreseimiento de las causas, porque realmente está el dolor. Hoy yo no tengo libertad plena, existe una espada de Damocles, porque yo he estado preso en 5 oportunidades, 3 con procedimiento judicial, y tengo un caso abierto por magnicidio, cuando yo soy un defensor de derechos humanos. Así es, Carlos Julio, y como usted, muchos prisioneros también que tienen una libertad a medias, unos excarcelados que están esperando una amnistía. Carlos Julio Rojas, periodista venezolano y exprisionero político, gracias por estar aquí con nosotros en el informativo. Muchísimas gracias, y hay que luchar por la libertad de todos los presos políticos. Informar no es delito, y defender derechos humanos no es delito. El intento del prófugo de la justicia y criminal de la dictadura Diosdado Cabello por imitar a la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, ya resulta descarado y evidente. Observen ustedes con detenimiento las siguientes imágenes. Ustedes lo ven, ahí está Diosdado Cabello, aparece vestido con una camisa azul clara, bueno, una camisa que tiene exactamente el mismo tono que ha convertido María Corina Machado en símbolo de su liderazgo y de la resistencia venezolana. En su mano derecha sostiene visiblemente un rosario, un elemento que Machado ha exhibido en muchas ocasiones con naturalidad en sus actos de fe y de cercanía con el pueblo venezolano. A su alrededor ustedes lo están viendo, un grupo reducido de mujeres de avanzada edad, muchas de ellas también con rosarios en las manos, un público que a simple vista recuerda las concentraciones espontáneas y emotivas que caracterizan los recorridos de la verdadera líder de las fuerzas democráticas. Diosdado Cabello, lejos de convencer, deja en evidencia esta frustración y la falta de autenticidad del chavismo. Hay quienes se preguntan si quizás con este descarado intento de Diosdado Cabello, el que es considerado un prófugo de la justicia y el responsable de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, quizás en este momento, sin avisarnos, ya está en una campaña electoral. Muy bien, la hipocresía de la dictadura venezolana quedó también hoy nuevamente en evidencia, y les voy a explicar por qué. Hasta hace poco tiempo, así se refería Diosdado Cabello al presidente colombiano Gustavo Petro durante una de sus alocuciones en el programa que él denomina Con el Mazo Dando. Cabello lo calificó como ñame pelado. Esta es una expresión venezolana coloquial y despectiva que se usa para señalar a alguien poco confiable. Él no confiaba en Petro. Lo acusó inclusive de haber viajado a Venezuela a pedir apoyo al dictador Hugo Chávez para su campaña presidencial en Colombia. Escuchemos lo que decía en el 2018. Uno ahorita dice, yo creo que lo mejor para Colombia fue que ganara Duque. Imagínate que hubiera ganado Petro. Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Jefú. No. Por eso es que no ganan y los pueblos los condenan. Por ser una, ¿cómo se llama eso? Un ñame pelado en un tobo de agua.
no los agarra nadie. Unas guabinas, llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. Y bueno, la política no es estática, es dinámica. Y precisamente hoy, como si estas palabras que ustedes acabaron de escuchar nunca hubieran salido de su boca y el pasado quizás se borrara con un simple apretón de manos, el prófugo de la justicia y violador de derechos humanos Diosdado Cabello y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, coincidieron y entraron juntos en medio de sonrisas al Palacio de Miraflores en Caracas. Ahí ustedes los están viendo reunidos, sonriendo, felices, cuando antes había unas acusaciones bastante graves que hacía Diosdado Cabello. Este encuentro bilateral encabezado por la encargada de la dictadura Delcy Rodríguez y el mandatario colombiano reunió también al canciller venezolano y al ministro de Defensa de Colombia. Allí estuvo Luis Laya, periodista permanente de NTN 24, nos trae este informe. Efectivamente, este viernes se reunieron en Caracas Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Lo recibió en el Palacio de Miraflores para tratar distintos temas, principalmente temas de seguridad fronteriza y de relación fronteriza entre ambos países. Han hablado de ejecutar mecanismos de inteligencia para combatir a las bandas criminales y también a los grupos irregulares, principalmente de tráfico ilícito. Han señalado que esta es la forma que deben trabajar ambos países unidos y coordinados para combatir la violencia en la frontera. Hemos hecho un abordaje muy serio, muy completo, de lo que debe ser el combate a bandas criminales, a grupos de delito transnacional, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia. Son mecanismos que deben entrar en vigencia inmediata. Configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo, para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros, etcétera. Asimismo han llevado a cabo reuniones en las que participaron ministros de distintas carteras, energía, finanzas, comercio, incluso turismo. Han señalado que uno de los proyectos es vincular e interconectar tanto eléctricamente como gasíferamente a los dos países, especialmente para ayudar al occidente de Venezuela, que hoy tiene graves crisis de energía eléctrica. Desde Caracas, específicamente desde el Palacio de Miraflores, Luis Alejandro Laya, NTN 24.